mañana, voy a tener 700 prestantes de servicio social. ¿Cómo lo hacemos? Me preguntas a mí. Yo acabo de sacar 77,000 en Nicaragua. Y esa noche me regresaron 220 cadáveres, la contra pagada por la CIA. ¿Tú quieres que te maten cuántos? No, pues ni uno. Entonces hay que ver cómo lo sacamos. Y lo sacamos. Y otro día llegó y me dice, la universidad se está quedando chiquita, hay mucha gente, tenemos que ir al pueblo, tenemos que ir a los barrios, tenemos que ir a los pueblos. ¿Y eso cómo lo vas a llamar? Sedes, pero con C. Con C de canijo, con C de cabrón, ¿cómo quieres? Pues como sedes. Y entonces se fue y puso una casa en Totolapa, y otra en Tlayacapa, y otra en los pueblos de al lado. Y entonces habló con el rector en turno y dijo, me quiero llevar la universidad para allá. Y empezó a llevarse la universidad. Invitó a doctores, estos que saben mucho, y se los llevaba para allá. Y a ellas también. Y entonces les enseñaba a hablar, porque como hablaban nadie los entendía. Y yo le decía, pues ya ves, son tus doctores. Pues eso es lo que hay que hacer. Un diálogo de saberes, donde la inteligencia humana no pase por el cartabón de la prisión del lenguaje. Y que cuando digas, güey, está diciendo toro castrado. Y no otra cosa. Y entonces puso casas. Y me tuvo a mí como imbécil buscándole casas. Y le encontré varias casas. Y había que pintar las casas, y pintamos las casas, y arreglamos las casas, y quitamos moho de las casas, y invitamos a la gente de las casas. Y entonces la universidad le dijo, más vale que cierres tus casas. Y entonces dijo, pues no se va a llamar sedes, vamos a cambiar el nombre, pero no vamos a cambiar las casas, y se va a llamar Unisedes. Y entonces el director de la facultad en ese momento dijo, pues que sea así, hagámonos sociales. Y entonces a la chamacada la sacamos. Y entonces el director se le ocurrió hacer encuentros de estudiantes. Y nos íbamos a Sinaloa, nos íbamos a Oaxaca, nos íbamos a Guatemala, y los escuincles jalaban parejo. Y entonces conocieron las realidades reales. Intercambiaron, entre ellos se daban conferencias y pláticas. Y yo decía, pobrecitos, desde ahorita lo estamos pervirtiendo, dar conferencias. Pero bueno, Chao así lo había dicho, entonces había que hacerlo, pues porque había que hacerlo. Y había que hacerlo porque estaba bien hacerlo. Y entonces caminábamos por el país, por el extranjero. Y a medianoche siempre venía y decía, están todos, déjalos ser, ¿no? Yo qué sé si están todos. Y si no están todos en donde tienen que estar, entonces están arrimados todos. Así que déjalos ser. Eso es lo malo de enseñarte a ti, nunca aprendes, me decía. Y entonces se creció mucho, se amplió todo. Un buen día llegó, yo estaba saliendo ya de San Andrés, 10 años después, y me dice, necesito un chamán, necesito buscar a alguien que entienda de Huitzilopochtli, de Quetzalcóatl. Le digo, ¿no quieres que también te regale las plumas y un par de guarachitos para que salgas muy bonito? No, es que Sabina me está llamando. Él había ido muchas veces con doña Sabina y ahí él había trascendido y se metió a eso. Le dije, pues vamos a caminar a los cerros. Y la primera caminata la hicimos desde San Andrés de la Cal hasta las faldas del Popocatépetl. Nos llevó 2 días. Después hicimos otra hasta el Nevado de Toluca. Ahí vamos el par de idiotas ahí caminando.
Y aquí los vamos a encontrar. Le digo, pues como tú dices, ahí lo traes adentro, sácalo. Y un buen día salió. Y dijo, ¿sabes qué nos falta? Identidad. Tenemos que traer a Quetzalcóatl, a Chalchicuatlicue, tenemos que traer al sol, a la luna, a la tierra, al agua, al viento. ¿Y para qué los traes si no lo eres? Pues entonces haremos eso, seremos viento, seremos tierra, seremos fuego, seremos la Chalchicuatlicue. Entonces tendremos identidad. Pues tráelos, le dije. Y entonces al otro día me dice, muy bien, en octubre, y nos vemos en las estacas. Necesito 1000. ¿1000 qué? Chinicuiles. ¿Tú qué crees que los traigo yo en una yate aquí? Que sean chamacos. Y llegaron 1000. Festejamos el agua. Somos seres marinos, me decía él. Pasamos 9 meses en agua. Somos acuáticos. Y de ahí nace la mente. Empecemos por el agua y terminemos con el fuego. Y lo hizo año tras año. Y le llevaba 100, le llevaba 200, le llevé 400. Y un buen día le digo, va a llover estrellas. Vamos a Xochicalco. Que sean 2000, Arturo. ¿Tú crees que los compro en el mercado? Tú verás cómo le haces. Llegaron 3200. Nos acostamos todos al pie de la pirámide. Llegaron 5 bandas, tocaron toda la noche. Y a las 3 de la mañana el cielo se soltó, se arrebató, se atormentó y nos soltó más de 200 estrellas. Y vivimos la lluvia de estrellas el 5 de diciembre de hace muchos años. Alejandro Chao llorando, brincando, saltando. Yo le decía, te transformaron en chapulín, condenado. Aquí se te va a quitar lo monje y va a aparecer el indio. Me abrazó y me dijo, sí. Y yo soy el que te regala las plumas. Siempre me la regresaba. Pasaron los años y entonces alguien importante de la universidad me dice, necesita dinero. Consíguele dinero, ayudémoslos, no podemos dejarlos solos, lo están combatiendo mucho, por eso está triste, ayúdalo. ¿De acuerdo? Me fui a Calgary, yo daba clases allá, hablé con los calgarinos. Tengo un amigo loco, emplumado, que brinca en las pirámides, es psicólogo y necesita ayuda. Merlin Brinkerford dijo, ok. 6 meses después, la primera remesa de dólares canadienses. Se consolida Unicedes. Y entonces entra Maribeth, Ana Paula, una parvada de escuinclas y de escuincles, tú misma y mucha gente. Y empieza a crecer. Nos volvemos a meter a comunidades, se vuelve a meter en esto. Y se le ocurre estudiar una maestría y un doctorado. ¿Para qué vas a hacer esa tarugada? No tiene caso. Porque además él decía, yo soy Dios. Tú eres Dios, entonces ¿para qué quieres tú tener una maestría? Estás loco. Estás tonto. No, es que es importante, es el poder, Arturo. Pasaste de la psicología a los campesinos, de los campesinos a los obreros, de los obreros a los científicos, de los científicos a los políticos, de los políticos a la realidad real, de la realidad real a los viajes, de la realidad de los viajes a los amores que has tenido. ¿Eso es tu realidad? ¿Esa chiquita es tu realidad? Tú déjame ser, ya tendré el poder. 3 años después era doctor. Ahora vas a ser SNI, le dije. Ahora vas a ser SNI. Y me atacaba la risa, pobre hombre, ¿verdad? Dice, sí soy SNI, pero dice, no llores, Alejandro, le decía yo, no llores. ¿Cómo quieres que te ayude? Hablo con Pablo Latapí, gran amigo, viejo gran amigo. Trabajó conmigo en Tequisquiapan.
lo hice alfabetizar a mucha gente, humilde, otro humilde. Estoy casi terminando, discúlpenme, yo sé que eran 15 minutos. Pasó el tiempo y finalmente llega y me dice, ahora sí lo cambiamos, y si no, lo encontramos, y si no, lo hacemos. Y entonces invitó 14 universidades y llegaron. Y invitó a todos los consejos que habíamos formado y llegaron. Invitamos las comunidades y llegaron. Y en una mañana se formó la red de cooperación interinstitucional. Si no nos dejan allá arriba, lo haremos con otros. Y entonces vamos a meter en la currícula aprendizaje basado en la solución de problemas. Y vamos a meter educación por proyectos. Y vamos a meter metacognición. Y vamos a meter el descubrimiento de la realidad. Y vamos a meter las ciencias que no son ciencias para que digan que son ciencias. Y vamos a hacer otra universidad, que sea otra universidad, porque se lo merece esta juventud, que se está quedando vacía, por tu culpa y por la mía. 2 semanas después me dice Alejandro Vera, quiere que hagamos la TES Sur Poniente, que se va a llamar IPREP. Alejandro Vera dijo, otra cosa, ya no es suficiente. Y nos pusimos a trabajar hace 12 meses, como locos, todos los días. Alejandro, ¡ya! ¡Para! Hace unos días iba a su casa, como tenía que ir, el esclavo tenía que obedecer, el síndrome de Estocolmo. Y me habla este gran amigo, y me dice, te tengo que dar una mala noticia. ¿Estás bien? Me dice. Sí, estoy bien. Estoy manejando. Voy a casa de Alejandro Chao. Lo acaban de asesinar. ¿Eran esos los asesinos? ¿Fue esa la forma? ¿Fue estructural? Esos obedecieron a quien ni siquiera saben a quién obedecieron. Mataron y ni siquiera saben a quién mataron. Destrozaron un destino que para enero del año que viene, en palabras de nuestro rector, qué gusto me da eso, nuestro rector, de verdad, íbamos a inaugurar, no íbamos, vamos en el sur, lo que Alejandro en 30 años que le costó que Guaén entendiera, vislumbrara, comprendiera que el destino es otro, porque no existe, que la suerte es otra, porque no existe, y que al final de cuentas, sí, todos y todas somos Dios. Efectivamente, Alejandro no, de hecho no murió, lo asesinaron, de hecho no se fue, se lo llevaron. Arrancaron efectivamente sus troncos, sus flores, sus plantas, pero nunca sus raíces. En mí está, como están las de otro maestro, Freire, o de otro maestro, Krishnamurti, o de otro maestro, Piaget, o de otra maestra, Ingeberg, o de otra maestra, doña Josefa de San Juan Tlacotenco, o de otro maestro, Malaquías Flores de San Andrés, o de otro maestro, Roberto de Tetecala, o de otra maestra, doña Guillermina de Amatlán. Maestros y maestros en un diálogo de saberes, estudiantes descubridores de las realidades, estudiantes y maestros fabricando su destino, educación viva, educación inteligente. Eso es, en esta transdisciplinaridad encantadora, en esta ternura amorosa del abrazo del hermano Alejandro Chao.
Muchas gracias, doctor Arturo. De verdad que nos volvimos a empapar de ese chavo y qué maravilloso haberlo escuchado a través de usted. Nada es coincidencia y qué gusto haberlo tenido. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar ahora con la conferencia magistral que la va a dar el doctor Alejandro Vera Jiménez. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza popular. El doctor Alejandro Vera Jiménez es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en Psicología por la Universidad de Valencia, España. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Forma parte del cuerpo académico Consolidando Psicología Comunitaria y Ambiental, con la línea de investigación, evaluación del bienestar en el ámbito personal, familiar, colectivo y ambiental. Ha participado como colaborador y responsable en diversos proyectos de investigación y de desarrollo, financiados por dependencias gubernamentales e instituciones de cooperación nacionales y extranjeras. También ha publicado diversos artículos científicos y de divulgación científica, así como capítulos de libros relativos a problemáticas comunitarias como lo son la migración, la exclusión, entre otros, así como a estrategias de intervención como la educación popular, promoción del bienestar, intervención comunitaria e investigación participativa. Ha participado en diversos programas de investigación e intervención psicosocial interuniversitarios, gubernamentales y no gubernamentales. Es autor y coautor de publicaciones en temas relacionados con la psicología comunitaria, la investigación, acción participativa y la intervención psicosocial con adolescentes. Actualmente es responsable del proyecto de investigación Diagnóstico Estatal de la Percepción Ciudadana sobre la violencia, la delincuencia, la inseguridad y la dinámica social e institucional, financiado